Claro que para un mocoso pelucón que llega a ser presidente de Ecuador, un país que ha tenido 120 gobernantes, o es decir, donde cualquiera puede ser gobernante, en apenas 190 años de historia, pues declarar una guerra civil es un pasatiempo. Algo que, como solamente va a estar un año y medio, y si puede, si sale bien, otro año se quedará más tiempo, pero no tiene por qué preocuparse. Finalmente, si pierde en esta próxima elección, todavía le queda la posibilidad de participar en la siguiente. El asunto es que una guerra civil, a pesar de que él estudió en los Estados Unidos y nació en los Estados Unidos, no sabe que una guerra civil significa harta mortandad. Si no, recuerde lo que fue la guerra civil o guerra de secesión en los Estados Unidos. Recuerde lo que fue la revolución liberal en Ecuador. Recuerde lo que ha sido la guerra civil de los 1000 días en Colombia, pero además, cómo después de esa guerra civil hasta el día de hoy no ha parado esta guerra entre el gobierno, los sucesivos gobiernos, digamos, y las guerrillas, donde además hasta intervinieron los paramilitares. O recuerde lo que fue la guerra sandinista o la revolución cubana. O basta con que recuerde lo que fue Pinochet, o que recuerde lo que fue la guerra civil argentina, donde los militares hicieron horrores. Pero para un desmemoriado, es decir, no para un desmemoriado, para un semi-analfabeto de la historia, que llega al poder en Ecuador, la guerra al narcotráfico, entre comillas, que es ahora la guerra civil en Ecuador, solamente se trata de un pasatiempo, de sacar 100.000 hombres, entre policías y militares, para asustar a esos muchachones que se andan tirando a machos y que en forma de show se toman un canal de televisión. Imagínense, tomarse un canal de televisión como TC o de cualquier canal de televisión, pero especialmente este TC, que era el segundo canal más popular del Ecuador y es canal estatal. Yo ni siquiera tenía noción clara de eso. Yo creí que era un canal semi-estatal y que el canal estatal era Ecuador TV. No, también ha sido un canal estatal. Y se toma el canal estatal del gobierno para hacer el show que hicieron esos muchachos, que por supuesto, igual que lo que hicieron los zapatistas en México, es algo extraordinario. Los convirtió en los más famosos bandidos del mundo en este momento, no de Ecuador, del mundo. Muchachos atrevidos que se jugaron la vida, fueron a un canal de televisión, le pusieron la pistola al cuello al periodista, un taco de dinamita en el bolsillo. No, Dios mío, les sentaron ahí, les pateaban a los periodistas cuando en su vida un periodista ha sido pateado, ni aquí ni en ninguna parte. ¿Se pueden ustedes imaginar esta audacia de estos muchachos? Que claro, para ellos era un show, pero jamás pensaron que se iban a convertir en los más famosos bandidos juveniles del mundo. Del mundo. Ahora sí sabemos por qué Ecuador está en la mitad del mundo y por qué lo que pasa en Ecuador tiene ya trascendencia mundial. Antes lo que pasaba en Ecuador no le importaba a nadie. ¿Qué? Entonces, claro, viene un presidente y declara una guerra civil. Ahora esa es una noticia mundial. Pero también vienen unos bandidos, muchachones, aventureros, de esos que andan haciendo travesuras y maldades en los pueblos, en los barrios de Guayaquil, de Durán, de Esmeraldas. Se toman un canal de televisión. A ese periodista que les anda diciendo: ratas de alcantarilla, piojos, sarnas, garrapatas, lo tenían sentadito, le pasaban la mano por la cabeza. Es que Canal 10 se convirtió en el circo de la violencia. Ahí
La audiencia, que es la segunda mayor audiencia del país, se la atrapaba mediante estas noticias sensacionalistas, estos comentarios mordaces contra los delincuentes, que es como cuando un perro ladra detrás de la puerta, detrás de la verja, ¡bravísimo! Y todo el mundo dice, ese perro, qué temible. Uy, cuando le sacan a la calle, lo que pasó, los periodistas quedan bravísimos en el canal. Cuando llegaron los bandidos al canal de televisión, ¡uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Por poco les faltaba llorar y suplicar. Oiga, que esto ha convertido al país en una guerra civil. Y esta guerra civil, como toda guerra, todo el mundo puede decir cuándo empezó. Y claro, los asambleístas, hasta Rafael Correa, se ponen a favor del gobierno y del presidente para que imponga la ley y el orden. Pero no se dan cuenta, no tienen ni la noción de que una guerra nadie sabe cuándo termina, y nadie sabe cuántos muertos van a haber, y nadie sabe qué calamidades van a pasar. Hay guerras que han durado años, como la guerra de Afganistán, donde los norteamericanos también fueron a hacer una guerra contra los narcotraficantes de opio que encubrían a Bin Laden, los talibanes, y perdieron la guerra después de 20 años, después de matar 4 millones de seres humanos y de que 4,000 soldados norteamericanos y de la OTAN murieron. Por cada norteamericano y por cada uno de la OTAN murieron 1,000 afganos. Hay que preguntarse si llegan acá los marinos norteamericanos, por cada marino norteamericano que llegue acá, ¿cuántos ecuatorianos van a morir? Porque ya Estados Unidos está listo pues a decirles, aquí estoy. Y claro, esta guerra al narcotráfico no es que empezó ayer, no empezó en el año 2000. La guerra al narcotráfico empezó en Estados Unidos en 1974 con Richard Nixon. Y no fue una guerra para controlar y detener el uso de drogas. Porque en Estados Unidos el día de hoy mueren por drogas más personas que las que han muerto en la guerra, sí, en las guerras de Estados Unidos, excepto la guerra de secesión, donde murieron 700,000. Pero han muerto 100,000 personas en un solo año. ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos mueran 100,000 personas en un solo año por opioides, solo por el uso de opioides, no por cocaína? Porque resulta que la cocaína no es mortal, solo mata a menos del 3% de los usuarios de la cocaína. La marihuana tampoco es mortal. No se conoce de gente que haya muerto por marihuana. Por eso le legalizan. Y la pregunta es, ¿por qué no legalizan la cocaína? Pero es que la cocaína, la guerra contra la cocaína, les permite a los norteamericanos tener bases en Manta, tener bases en Galápagos, controlar al ejército, controlar a la policía, poner presidentes. Si no, vean, el embajador norteamericano le puso a Lenin Moreno, porque Lenin Moreno ya pactó con Donald Trump la entrega de Julian Assange, la entrega de Galápagos, el regreso de las bases militares a los norteamericanos, ya antes de ser presidente y a espaldas de Rafael Correa, porque Rafael Correa les había sacado de la base de Manta, no renovó el convenio porque tuvieron que irse, porque tenían un acuerdo por 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2010, luego de la firma del acuerdo de Itamaraty. Y no solamente que les entregó la base de Manta, les entregó también Galápagos, y de Galápagos fueron sacados en 1946, luego de que nosotros perdimos la guerra contra Perú en 1941, y Perú fue armado, financiado y equipado por Estados Unidos para atacar a Ecuador, de manera que le quitó a Ecuador las grandes zonas caucheras de la Amazonía
Porque Ecuador en ese momento era el proveedor de caucho de Alemania, y no solo de caucho, también le proveíamos de tagua, de balsa, de escopolamina, la droga de la verdad, de piretro, que es el insecticida de donde sacan los piretroides ahora, y también con Industrias Sales, que quiere decir Industrias Alemanas S.A., les dábamos jabón, les producíamos aceites, producíamos mantecas para el ejército nazi, para las tropas nazis. Entonces Estados Unidos nos ataca, junto con Perú. Nos quitan la mayor parte del territorio de la Amazonía y del Ecuador, porque teníamos más de 500.000 kilómetros cuadrados, pero nos dejaron en 284.000, la mitad del país, y Estados Unidos se quedó con la base de Galápagos como trofeo de guerra, y de ahí Velasco Ibarra lo sacó en 1946. Vino Lenín Moreno y les devolvió, y además le declaró la guerra al narcotráfico. ¡Qué casualidad! Le declara la guerra al narcotráfico. Y viene Guillermo Lasso y también le declara la guerra al narcotráfico. Pero por último llega Daniel Noboa y ya no se contenta con declararle la guerra al narcotráfico. Declara una guerra civil. Una guerra civil en Ecuador que le permite todo. Que le permite todo porque estamos en estado de guerra. Y en estado de guerra, ni usted ni yo tenemos derechos. Porque yo mañana voy a ser considerado un enemigo del Estado. Porque así piensa Daniel Noboa. Porque así piensa el presidente. Como pensaba Stalin. Como pensaba Hitler. La guerra de secesión norteamericana también empezó así, con la euforia. Los del sur decían, nosotros, vea, le vamos a hacer polvo a los del norte. Los del norte decían, le vamos a hacer polvo a los del sur. Le costó 700.000 muertos. En una población de 7 millones, el 10% de la población murió en una guerra de secesión en Estados Unidos. Y esa guerra de secesión, que es el origen de los Estados Unidos, no solamente que mató 700.000, sino que mató 700.000 jóvenes. Imagínense perder no solo el 10% de la población, sino prácticamente perder el 50% de todos los jóvenes del país. En Ecuador tuvimos también una guerra civil, la guerra de 1895, llamada Revolución Liberal, en la que los serranos, con la iglesia, con los terratenientes serranos, con los políticos de Quito y de Cuenca a la cabeza, fueron a pelear contra, primero, los negros de Esmeraldas, porque Vargas Torres es el que inicia la Revolución Liberal y era el terrateniente más grande de Esmeraldas y además el financista de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro ni siquiera vivía en Ecuador. Eloy Alfaro vivía, y su padre, que era español, vivían en Panamá y vendían sombreros de paja toquilla. Y en ese momento los sombreros de paja toquilla eran la cosa más valiosa en Panamá. ¿Y por qué? Porque se estaba construyendo el canal de Panamá y se necesitaba sombreros para los trabajadores, para toda la gente. Y claro, eso le enriqueció a la familia de Eloy Alfaro. Pero Eloy Alfaro se contagió del idealismo que andaba por Centroamérica con Martí, con Farabundo Martí, con todos estos revolucionarios que estaban en Cuba, luchando por la independencia de Cuba, con todos estos revolucionarios que soñaban en un Estado centroamericano libre. Y estos le contagió a Eloy Alfaro. Y entonces llega Eloy Alfaro, que comienza su guerra luego de que Vargas Torres y sus negros patibularios, así les llamaban a los negros de Esmeraldas, que era en ese momento la gente más odiada del continente americano, y estos negros se levantaron en armas en Ecuador. En ninguna parte de América los negros se habían levantado en armas, excepto en Haití, que les independizaron, y en Ecuador. En Ecuador se levantan en armas y llegan hasta Cuenca, después de derrotarle
la mayor parte de veces al ejército ecuatoriano en la costa. Llegan hasta Cuenca y ahí, con el general Vega, pierden la guerra y es fusilado Vargas Torres y es fusilado sus generales y comandantes del ejército de negros patibularios en Cuenca. A esto, entonces, viene Eloy Alfaro, junta en cambio a los montubios, se llamaban montoneras montubias, los montubios de Choni, de donde nacen los choneros, de Manta, de toda Manabí, se juntan junto con Eloy Alfaro, que era manabita, y le hacen la guerra y se toman Guayaquil primero, y luego vienen hasta Quito y ganan la guerra de la Revolución Liberal. ¿Cuántos muertos hubieron? ¿Qué desastre pasó en este país? Mires, ¿cómo sabemos que esta nueva guerra que ha iniciado aquel joven presidente de apenas 35 años que ni siquiera nació en Ecuador, ni siquiera estudió en Ecuador, que no siquiera sabe lo que es Ecuador, porque nació en Miami y estudió en Estados Unidos, y es hijo del más rico millonario de este país, exportador de banano, Alvareto Noboa, que 5 veces quiso ser presidente? Y este señor abre la boca y le declara la guerra. Y no sabe ni a quién declara la guerra. ¿A quién declara la guerra? Pues les declara la guerra a 20 grupos de narcotraficantes de Ecuador. Pero señor, usted no sabe que los narcotraficantes de Ecuador, los choneros, son la cara en Ecuador del cartel de Sinaloa, y que el cartel de Sinaloa le está derrotando inclusive al ejército norteamericano, al ejército mexicano, y todavía no pueden con él. Y le está derrotando a los lobos que están mezclados con el cartel Jalisco Nueva Generación, que también es mexicano y que también está haciendo de las suyas en México, y que son los que les dan armas y les dan municiones y les dan todo lo que tienen, y que tienen millones, porque se trata de las mafias más poderosas del mundo. Y todavía más tienen que pelear con los albaneses y los de la Andrágueda, que son la mafia más poderosa de Europa, que está reclutando niños en Guayaquil, les está enseñando a ser sicarios. Tienen hasta un campo de entrenamiento de motociclistas sicarios. Y estas mafias que ganan miles de millones de dólares, que solamente en una tonelada de droga metida en Estados Unidos tienen más plata que lo que usted le da a la policía mensualmente. ¿Usted cree que se enfrenta con cualquiera? No. Ahora, ¿era necesario hacer esto? ¿Era necesario hacerle las guerras? ¿Era necesario declararle la guerra? Aparentemente sí. No había nada. No había otra salida. Se habían desbocado. Se habían vuelto locos. Los mafiosos perdieron la dimensión. Comenzaron a aterrorizar a todo el mundo. ¿Y por qué lo aterrorizan a todo el mundo? Porque la mafia, para que no les sigan y no les detengan a los capos, en lugar de pagar con dólares a los sicarios, en lugar de pagar con dólares a los que transportaban la cocaína desde Colombia o desde Perú a Ecuador, y desde Ecuador a cualquier parte del mundo, sea por barcos, sea por lanchas rápidas o por mini submarinos, les pagaban con cocaína. Y entonces esta cocaína había que convertirla en dólares. Eso era posible solo en Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador todo el mundo tiene dólares, pues. Y entonces fueron a los barrios pobres, donde están los mocosos, donde están los muchachos que no están estudiando, que están decepcionados de la escuela y del colegio, que han desertado de las escuelas y colegios, que viven en un barrios miseria que se formaron luego de que llegó la revolución de los antibióticos, y en la costa ecuatoriana se produjo una explosión demográfica, gracias a que ya no tenían muertes por pestes y por infecciones y por parásitos. Y esta explosión demográfica significó que además llegó la agroindustria, y con la agroindustria los tractores
sacaron a los campesinos del campo. La palma africana, las bananeras, quitaron los empleos, quitaron las tierras a los campesinos. Las camaroneras quitaron los manglares, quitaron las playas, las industrias pesqueras, los barcos pesqueros arruinaron a los pescadores artesanales. Y esta gente emigró a los barrios pobres de Guayaquil, de Santo Domingo, de Esmeraldas, de Los Ríos, de El Oro, de Machala, etc. Y en esos barrios pobres se formaron los peores seres humanos de América del Sur. Gente que tenía que vivir en casas de cartón, de palo, de madera, de hojalata, sin agua, sin servicios higiénicos, sin recolección de basura, apiñados unos encima de otros, en la promiscuidad más grande, donde la violación dentro de la familia era lo cotidiano, padres violando a las hijas, primos y hermanos violando a las hermanas, donde la violencia a la salida del barrio era lo más común. Había que salir y las muchachas tenían que soportar al majadero que les tocaba las nalgas, que les acosaba. Todo eso se vivió en los barrios de Guayaquil, del Durán, y de esos barrios nacieron lo que ahora es la población carcelaria de Ecuador, esos sicarios, esos extorsionadores. Pero el Ecuador decide que en lugar de invertir en escuelas, colegios y universidades donde se enseñe a los estudiantes a descubrir sus propias capacidades y virtudes, a ser emprendedores, a ser creativos, a ser imaginativos o a ser los mejores profesionales de Sudamérica y si es posible del mundo, que puedan trabajar aquí en Ecuador o en cualquier parte del planeta. Se decide que lo mejor, como hace todo rico, lo mejor es meterle plomo y plomo y plomo a los bandidos, aquellos que se atreven a retarle a la autoridad, a estorbarle al rico. Y entonces quieren crear una cárcel, quieren invertir en cárceles en lugar de invertir en barrios, quieren invertir en más soldados y militares que son la carne de cañón. Los ecuatorianos que van a aprender a obedecer y que van a aprender a usar las armas para defender a los ricos, para defender a los norteamericanos, para evitar que llegue la droga a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, feliz de la vida, no le cuesta ni el soldado, ni el militar, ni el cadáver, y es más, les hace negocio vendiéndoles los radares, las balas, las armas. Lo mismo que los narcos hacen negocio dándoles a los narcos mini submarinos, lanchas rápidas, bazucas, rifles de alto poder, dinamita, explosivos, granadas. Los otros también deciden darles uniformes, todo. Y al final de esto, los ecuatorianos tenemos que pagar por los rifles, por los radares, por las policías, por las misiones, por todo, porque la plata no alcanza. Ya dicen que no tienen presupuesto para hacer las movilizaciones de las tropas y de los ejércitos para esta guerra, y que tienen que pedir prestado. Y claro, Estados Unidos y los otros países encantados le prestan dinero para eso, pero usted, yo, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar esos préstamos. Es que no es que es gratis. No es que Estados Unidos da a Ucrania gratis las armas y quiere perder 60 mil millones de dólares porque sí. No. Estados Unidos compra Ucrania. Los ucranianos están condenados a pagar esa deuda. No es gratis. Estados Unidos no da nada gratis. Ni siquiera el Facebook es gratis. Aparentemente es gratis. Pero ya sabe que los gringos tienen el concepto claro. Cuando algo es gratis, usted es el que está
de venta. Le venden su nombre, su dirección, etcétera, etcétera, a las empresas que necesitan clientes para tales y tales cosas. Igual pasa con la guerra, esta guerra civil. Estados Unidos, que parece que nos quiere dar ayuda gratis, solo por solidaridad. Pero esta guerra no solamente que fabrica muertos, fabrica policías, fabrica militares, también fabrica políticos corruptos, jueces corruptos, corrompibles, fabrica todo lo que sea corrupción. Y además esta guerra fabrica migrantes, la gente que quiere escapar de Ecuador. Peor ahora que estamos en esta guerra civil. Ya tenemos cómo justificar en Estados Unidos que somos individuos que escapan de Ecuador y que tienen que aceptar en Estados Unidos porque somos gente que está escapando de una guerra civil en Ecuador. Entonces Estados Unidos ha creado la ola migratoria que le va a invadir y que mañana va a poner el gobernador, va a poner el senador, mañana va a poner el presidente de Estados Unidos. Esta guerra civil es una fábrica de emigrantes ecuatorianos que se cruzarán el tapón, se darían en Centroamérica y la frontera norteamericana como de lugar. Y vamos a invadir Estados Unidos. Como un día Roma invadió a los germanos y finalmente los germanos le invadieron a Roma, así mismo Estados Unidos, que invadió México y invadió a muchos países de América Latina, Nicaragua entre ellos, y que ha llevado estas guerras con el Plan Cóndor, con el Plan Colombia y ahora con esta guerra al narcotráfico, que le permite tener ejércitos, bases militares en nuestros países, poner presidentes, gobernarnos. Vamos a invadirles. Les vamos a invadir, señores, irremediablemente. Porque el momento en que usted le declara una guerra civil en Ecuador, todos los que escapen de Ecuador se consideran refugiados. Muchas gracias.